Hoy día hice yo el PPT, así que lamento si no está tan bonito como el del profe Luis, pero traté de ponerle un poquito de animación por último. Y está grabando ya. Ya, entonces, el seminario de hoy día igual es cortito. No tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, no es mucha materia, pero sí hay cosas que hay que recordar y me gustaría dar hincapié. Igual que el anterior, dibujemos primero la estructura de los siguientes compuestos. ¿Alguno lo realizó antes de todo? ¿Alguien hizo algún ejercicio o, o avanzó algo? Yo sé que estaban con certamen, pero que hayan avanzado. Yo sí, ¿Sí? yo Ya. hice unos cuantos. Mm, genial. Entonces, ya, ¿quién hizo el primero? Dice, el primero es 3-cloro-ciclohexanol. ¿Cómo analizamos este? ¿Cualquiera? ¿Cómo se les ocurre partir para comenzar a dibujarlo? Eh, ¿Mm? Identificar la cadena principal, Súper. ¿Cuál es la cadena principal? el hexanol, o sea, hexano. El ciclohexanol. Ciclohexano, perdón, ciclohexano. Eso, exacto, muy bien. Súper, muy bien. Ya, y tenemos claro entonces nuestra cadena principal, que es un ciclo hexano, pero que tiene incorporado un grupo alcohol, ¿cierto? Que esa es la terminología OL. Ujú. ¿Y cuál sería su sustituyente? Un cloro. Ah, no, alcohol. Bueno, Alcohol el alcohol aparte y el cloro, y el ¿ya? cloro. Súper. Entonces, esta sería la estructura. Acá en este caso ponemos solamente el 3-cloro, porque asumimos que en el carbono 1 de este ciclo está el alcohol, ¿sí? Uy, ya, a los que no me conocen, pido disculpas, yo no dibujo muy bonito en esto. Voy a parar de grabar porque si no se me va la señal. Ya. Entonces con esto estamos claros, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en el siguiente ejercicio? Que es un 2 en 1 propanol, 2 propen, 1 ol. ¿Cuál es la cadena principal de esto? ¿Mm? Chicos, Un propeno. ¿ya? Muy bien, aquí está un propeno, pero designamos como carbono 1 es donde está ubicado el alcohol, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces, pues estas son dos maneras de anotarlo realmente, pero eh, ahí ustedes tienen, acá hay tres maneras de anotarlo en realidad, el 2-propen-1-ol o el 2-en-1-propanol. Son dos maneras. Entonces, lo más importante acá que en el carbono 1, que en este sería este caso, va el alcohol, otra vez, y en el carbono 2 está el doble enlace, ¿cierto? Súper. Ahora, el 3. ¿Cuál es mi cadena principal en este caso? La demarqué ahora, pero solamente para recordarlo otra vez, el ciclo propanol. Y otra vez está el alcohol. ¿Cómo se dibujaría este? Por lo menos la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. Muy bien. ¿Y qué sustituyente tiene? Un alcohol y un etil. Muy bien. Y el etil va en el carbono 2. Y entonces, otra vez lo mismo. Asumimos que el carbono 1, porque manda el alcohol, en este caso, va el alcohol. Y en el carbono 2 está el grupo etil. ¿Hasta ahora muy difícil o simple? ¿Mm? Chicos, hasta ahora todo bien, ¿cierto? Sí, profe, todo bien. Ya, genial. Ahora vamos con el 4. ¿Cuál sería mi cadena principal? En el 1-feniletanol. ¿El etanol? ¿Un Muy bien. etano? Muy bien. No, sí está bien. ¿Y eso qué corresponde? ¿Cuántos carbonos son? Dos. Ya. Y tiene un alcohol en el carbono 1. Y acá, además, ¿cuál es su sustituyente? ¿El fenil? Muy bien. Y también está en el carbono 1. Muy bien. Acá, aunque la cadena más larga es la del benceno, se pone como radical porque quien predomina o quien manda realmente aquí por UPAC es el alcohol, ¿ya? Entonces, técnicamente, esta es mi cadena principal, como bien dijo su compañero.
y mi radical sería el benceno, que ustedes bien saben que cuando está como radical se llama fenil. Ya, la número 5 estaba erróneamente escrita porque habían puesto de esta manera 2,3 dietoxi 1 bromopropano, pero el que manda técnicamente es el éter, ¿ya? Entonces en el carbono 1 tiene que estar el éter y no como se indicaba anteriormente que era el bromo, ¿ya? Entonces guiémonos solo por este. ¿Cuál sería mi cadena principal? Chicos, El propano con muy el bien, éter. muy bien, pero bueno, vamos, no, no importa si yo sé que lo decimos varias veces, pero todos tenemos que quedar claros. Ya, y tenemos claro que va en el carbono 1 y en el 2 va un éter en cada uno, un etoxi, perdón, y en el 3 va un bromo, ¿sí? Entonces aquí simplemente tengo mi cadena principal, que aquí es esta, no tengo todo esto acá, ¿sí? Y que se incorporó el éter. Y en el carbono, perdón, uy, lo dibujé pésimo. Acuérdense, chicos, si yo me equivoco, acuérdense de corregir. No me molesta. Entonces ya. ¿Profe? Profe, Ujú. no, Dígame, Dale tú, dale dígame, dale tú. tú. dígame, Dale tú. dígame. Ah, ya. Es que me acuerdo que había otra forma de nombrar los éter, Ujú. como nombrar los dos, como los que están a los lados de los éter, como del oxígeno como radicales. Sí, también se puede hacer. Exacto. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿cómo lo nombrarían ustedes? Porque está bien lo que está. No, sí está bien lo que está diciendo. A mí, por lo menos, en lo principal me sale mucho más simple decirlo de esta manera, porque es más corto el nombre, si no tendría que decir eh, eh, radical 1 de tanto, tanto éter. También puede ser. Pero en este caso tengo dos éter. ¿Sí o no? Y para efectos del curso, es mejor ocupar esta Más forma de que nombrarlo. es más correcto usar esta. Ah, ¿Ya? ya, perfecto. ¿Súper? Sí. Ya. Entonces aquí, y lo más importante, insisto, volver a identificar. Carbono 1, tengo un éter, carbono 2, y en el 3 tengo mi bromo. Así que, todo es claro, ¿cierto? ¿Y alguien más había hablado al mismo tiempo o era lo Sí, yo. mismo? ¿Era lo mismo o otra Yo, cosa? yo. Dígame. No era otra cosa. ¿El Ujú. etoxi es un éter? ¿Siempre es un Sí, éter? es un éter. Es un Ya. éter, pero en este caso el etoxi, ¿por qué se llama etoxi? Porque es un éter que está conformado con dos carbonos. Porque podría haber sido un Mm. metoxi, que sería Ah, solamente ya, ya, ya. con metano. ¿Sí? No Un sé si me carbono. explico. Entonces tengo Sí. etoxi, metoxi, propanoxi, y Propano. así podemos seguir hacia arriba con todos los carbonos que le ponga. Ujú. Y, profe, lo otro, en el certamen entrarían los éteres, porque es que no me acuerdo de haberlo visto. Oh, buena pregunta. Déjame revisar al tiro en un curso, porque Ya. el profe subió la lista de lo que entraba en el certamen. Sí, pero no sé si va dentro de alguno de esos contenidos o... Yo creo, así entre nos, si lo vemos en seminario, debería entrar, Ah, que es como lo que que, siempre ha pasado. que no me acuerdo de haber visto, no, de haberlo visto en clase, que había un Mm, video o algo. ya. Yo ¿Mm? creo que dijo que no entraban Ya. éteres en el curso. Ah, Entonces yo me ve. acuerdo Ah, que mencionó que como que asumían, como que no lo pasábamos, pero Se asumía que lo entendían. no ah, ya. entraba. No entra, entonces no entra. Sí, como algo así. Bueno, Ah, y ya, no, buenísimo. no sé, yo estoy preguntando. Mm. ¿Cuándo es su certamen, chicos? 7. El 7 Debe, al 5 ya, yo lo voy a de confirmar la septiembre. próxima semana si entran o no entran. Lo voy a preguntar directamente al profe en la reunión, ¿ya? Ya, gracias. Igual, cualquiera de ustedes, mándeme un correo. Por favor, profe, acuérdese de preguntar esto. Nada más, ¿ya? Bueno, No me molesta. Ya, súper. Entonces igual sigamos con el tema de los... sigamos con el 6. Todos claro con el 5, ¿cierto? Profe, ¿Mm? eh, ¿los éter entonces son parte de la cadena principal o son Son, radicales? son radicales en este caso. La cadena principal son estos tres carbonos que puse acá. Y esta cadena principal tiene como un radical, un éter que está en este lado y el otro éter que está ubicado acá. O sea, tiene tres radicales la cadena principal. Exacto, exacto.
¿Y por qué no se puede incluir uno de los éter como cadena principal? Porque el éter de por sí ya es un sustituyente si acá hay un oxígeno entre medio. Mi cadena principal debería estar solamente unido por carbono. Ya, Y perfecto. acá hay dos oxígenos, separando estos carbonos, por así es explicarlo. Ujú. ¿Sí? Gracias. Sí. Ya, de nada. Vamos con el 6. Entonces, el M-nitrometoxibenceno. Y acá hay otras maneras también de mencionarlo. ¿Cuál sería mi cadena principal? El benceno. Muy bien. Y acá de nuevo tengo un metoxi con terminación oxi. ¿Qué sería uno de los sustituyentes? ¿Qué sería este metoxi? Un éter. Un éter, muy bien. ¿Y qué significa que sea metoxi? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene un carbono. Un carbono, muy bien. Y un grupo nitro, que esto lo hemos visto. ¿Y qué significaba el M? ¿En qué posiciones deberían estar del benceno? 1 y Carbono 1 ¿no? 1 y 2 o 3 o 4. 3. 3. Muy bien. El 2 es con el O, el orto. Entonces acá tengo el dibujito. Tengo el benceno, mi grupo nitro y mi metoxi, o el éter que está, el éter que está como sustituyente. ¿Ya? Acuérdense de eso. El O, el M y el para. El O era 1,2, ¿ya? El M es 1,3, que es meta, el otro es orto, meta y para. Y el para es 1,4. ¿Ya? No lo olviden. Vamos con el otro ya. Estos ya son más complejos de entender, por ejemplo, el éter 12 corona 4. Pero yo creo que lo deben haber visto en alguna de las 10. Profe, ¿Mm? el 7 se lo saltó. No salía que había que resolverlo en clase. Ah, Dijo, ya. lo mandaron como autoestudio. Ujú. Pero si quieren lo podemos ver, no hay problema. El 8 entonces, Sí, ¿Mm? ¿lo podríamos ver después? Sí, no hay problema, lo veo al final, acuérdame. Ya, Y lo vemos al final para seguir las diapos y lo hacemos aparte. Para buscar, ya, bacán. tengo la guía igual acá abierta, ¿ya? Ya, el 8 entonces. Es un éter 12 corona 4. ¿Cómo es esto? ¿Alguien lo vio, lo buscó? ¿Cuál es mi cadena principal? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Mm? ¿Chicos? Es raro, es como que fuera no sé, como una flor, no sé, es raro. Pero es Claro, bonito. es bonito. Acá estos, los éter corona, igual son bastante abundantes y todo, pero la gracia es que ya no están formando como parte externa de una cadena, sino que forman un ciclo. Si se dan cuenta, esta corona es como un ciclo. Tengo todos los carbonos, acá tengo estos son carbonos, y están unidos, tienen entre medio de este ciclo los éteros o los oxígenos. ¿Ya? Son abundantes en varias reacciones, son interesantes de ver, pero más allá de eso, no sé en qué pueden aportar. Pero acuérdense, este es como típica pregunta y después empiezan a ponerle sustituyentes a esto de tener corona. Profe, ¿y cómo se numera? Buena pregunta. Aquí en este caso, puedes partir de donde incluya un sustituyente. Por ejemplo, si yo pongo un sustituyente, no sé, voy a inventar algo, puede que esté errado. Voy a inventar, no sé, voy a ponerle un nitro. Este sería como mi carbono 1. ¿Mm? ¿Sí? Es complejo. Los éter corona, yo aquí no creo que les pregunten en un certamen, por ejemplo. Espero no equivocarme, pero son muy complejos de ver y ya es materia más avanzada. Ujú. Ok. Ya. El 9, el P-hidroxifenol. ¿Cuál es la cadena principal? ¿El fenol? Muy bien. ¿Y cuál es el fenol? El benceno con un alcohol. Súper. Y como sustituyente además está un hidroxi. ¿Qué sería el hidroxi? ¿Un alcohol? Otro alcohol.
Y me dice con P, o sea, están enfrentados en 1,4. Este simplemente es un benceno que tiene 2 alcoholes. Y no podría ser... no, nada. No, podría ser como No, diol no o puede. algo así. No, Sí, eso pensaba. no podría ser. Se considera como cadena principal si ya tenemos el fenol. ¿Ya? Sí, ya Ya. caché. Gracias. Súper. Acá el 10 es un O-hidroxifenol, o sea, exactamente lo mismo, pero cambia la posición. ¿Y en qué posición estaría? Si es un O, 1,4. ¿Mm? Chicos, 1,2. 1,2, exacto. Es lo mismo otra vez, pero cambiamos la posición del siguiente alcohol, o la cercanía a estos alcoholes. Cambia muchas cosas en realidad, no es tan simple. Cambia su acidez, su reactividad, cambia todo cuando uno incorpora, cambia la posición. Ya, el 11, que no lo veo, ya de nuevo lo escondí. Se me olvida que se me van esas esquinas. Ya, el P-metilfenol, o también lo podemos nombrar 1-hidroxi-4-metilbenceno. ¿Ya? Otra vez lo mismo, ¿cómo sería? ¿Mm? Chicos, ¿cómo sería ese? Un fenol con un metil, ¿no? Nada más. Y de forma para. Es súper simple. Ya, muy bien. Y no podría considerarse como un derivado del tolueno y después con un hidroxi. Ahí no voy a contestar esto. ¿Quién lo puede contestar esta pregunta? ¿Por qué no O lo...? sea, supongo que es por orden de prioridad. Exacto. Usted mismo se lo contestó. Sí, aquí manda el alcohol. Exacto, manda el alcohol, no el metil que está ahí metido. Ah, ya. O lo nombro por parte y siempre va en el carbono 1 como fenol o como la siguiente que sale un hidroxi también. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, súper. La 13 dice 2-mercaptoetanol. ¿Quién manda, ¿cuál es la cadena principal? ¿Mm? El etanol. Muy bien, el etanol. ¿Y qué significa el mercapto? Este de acá. Tiol, Muy un bien, tiol. súper. Y está en la posición 2. Entonces, aquí simplemente que es el etanol, lo tengo acá. Y le agrego un grupo tío. Muy bien. Ya, estas las vamos a nombrar acá porque ustedes lo van a, o ya la han escuchado. No, el segundo semestre tienen bioquímica, pero el glutatión reducido es una molécula, que aparece siempre, el glutatión como tal en realidad. Están en muchas reacciones bioquímicas, entonces es importante que lo tengan considerado por lo menos su estructura. Aquí en este caso el glutatión es una molécula compleja, como pueden ver, y aquí esto es más como conocimiento previo a bioquímica. Entonces, esto es una molécula compleja que si ustedes se dan cuenta, tiene varios sustituyentes, ¿cierto? ¿Qué sustituyentes pueden identificar ustedes? Alguno, cualquiera. 2 grupos carboxilo. Muy bien, que están acá. ¿Qué más hay? ¿Mm? La del Una nitrógeno, ¿cómo se llamaba? ¿Amina o amida? Amina, creo. amina. ¿Cuál? Acá, ¿qué son? ¿Aminas o amidas en este caso? Aminas creo, porque uno era con oxígeno, no me acuerdo qué más. Algo así. Esa es amida. Estas son amidas, Ah, sí. ya. Estas son amidas porque el oxígeno con doble que está aquí en este carbono están pegaditos del nitro. Ah, Entonces, ya. estas son amidas, ¿ya? Y Y en este también hay caso, una amina, ¿no? Ah, no. acá No está la sé. mina. Esta sí es Ah, amina, ya. exacto. Esto sí es amina, muy bien. Entonces acá está el otro, ¿qué grupo era? Que vimos recién, un tiol. Entonces acá tengo un compuesto orgánico muy importante que lo sepan simplemente porque participa en muchas reacciones biológicas, pero es complejo de analizar y nombrar y si ustedes dicen glutatión se entiende de qué estamos hablando. Y ese es el reducido, porque también puede estar oxidado, que en este caso, ¿cuál es la gracia de oxidado? Que aquí con el grupo tiol genera puentes. Y ahí tengo un glutatión oxidado. Son 2 glutationes, pero se enfrentan sus grupos tiol y genera un puente de sulfuro. ¿Sí? Que esos puentes de sulfuro están presentes en todas las proteínas y un montón de moléculas más.
Y eso es como un conocimiento general. ¿Todos claros con este tipo de ejercicios, cierto? Que tengo la nomenclatura y llego a su figura. Buscando siempre la cadena principal y después vamos viendo su sustituyente y su posición. ¿Sí? Sí, profe. Ya, genial. Yes. Muy bien. Y ahora vamos con el 2. Dice, señala un nombre, no leo otra vez, pero señala el nombre de los para los siguientes compuestos. Entonces ahora tengo la figura o la estructura y tengo que nombrarlo. Ya, vamos con el primero. ¿Cuál es la cadena principal que hay acá? ¿Qué ven ustedes? ¿Quién manda? ¿El bromo o el alcohol? ¿Un etanol? El alcohol. Muy bien, me gusta cuando se sobreponen hablando. Entonces tengo todo esto. ¿Qué sería esto? Un etanol. Un etanol. ¿Y qué tiene como sustituyente? Un bromo, ¿cierto? ¿En qué carbono está sustituyendo el bromo? ¿En el 1 o en el 2? En el 2. Muy bien, entonces esto sería un 2-bromoetanol. Listo. ¿Sí? Ya. Vamos con el siguiente. Tengo este compuesto de acá, que es bastante ya más grande, tiene más partes. ¿Quién manda? El bromo. ¿El bromo manda? ¿El alcohol? El alcohol. Ah, no vi el alcohol, perdón. Está muy chiquitito, ya puedo agrandarlo. Aquí está el alcohol. Entonces, manda el alcohol. Entonces, ¿cuál es la cadena principal? ¿Un propanol? Un propanol. Muy bien. ¿Y qué tiene como sustituyente? ¿Qué sustituyentes tiene? ¿Cuál es el sustituyente que está ahí? ¿O los sustituyentes? Un benceno unido a un bromo, pero no sé cómo se diría. Vamos por parte ya. Hay dos maneras de decirlo, pero vamos con el del propanol. 1-propanol, porque estamos diciendo que el alcohol está en el carbono 1, ¿sí? Y acuérdense, entre paréntesis ubicamos los sustituyentes de mi radical, que en este caso sería en la posición para, o 1,4, aquí le pueden poner la posición 4, bromofenil. ¿Por qué fenil? Porque está como radical, ¿cierto? Eso está, esto de acá. Eso está, eso no. Es más correcto decirlo así. Y me dice que está en el carbono 3, por eso está el 3, ¿sí? Esta es la respuesta más correcta de decir en verdad. 1-propanol, 3, paréntesis, que con el radical el P-bromofenil. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Queda claro porque esto igual ya es más complejo de nombrar y siempre uno falla, y me incluye, a todos nos cuesta, es nombrar los sustituyentes del radical y dejarlo como radical. Entonces esto a mí me importa que entiendan bien. Ya. Yo no entendí lo del paréntesis. ¿No? Ya. El paréntesis, ¿cuál es la gracia de este paréntesis? Que englobe solamente el radical que está sustituido, que en este caso, como bien dijeron, es un benceno con un bromo. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que tengo? Me disculpo otra vez por mi benceno. Esto imaginen que un benceno, tengan harta imaginación. Tiene un bromo en la posición 4 y está unido a la cadena por la posición 1. Entonces, técnicamente, este benceno, que aquí esto es como un radical, entonces aquí va unido a algo, ¿ya? ¿Qué significa el P-bromofenil? ¿Por qué lo nombro así? Estoy indicando que en la posición 4 hay un bromo en este benceno y ya no le puedo decir bromobenceno porque está como radical, entonces lo cambio a un fenil, ¿sí? Entonces un fenil que tiene un bromo ubicado en la posición 4, por eso el P. No sé si queda un poco más claro. Y se pone en paréntesis porque estoy nombrando todo el radical. Si yo lo dejo sin paréntesis, estoy nombrando otra cosa y es otro compuesto. Ah, ok. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, ahí Ya, mejor. ya, genial. Profe, Dígame. ¿qué pasaría si aparte de ese bromo que está ahí hubiera otro, no, un cloro? En el radical, por ejemplo. Aparte del bromo, Ya, que hayan aquí. dos. Ah, o aquí mismo, o aquí en otra parte. Ahí, ¿a dónde lo puso? Ya, ¿Dónde lo puso? pongamos aquí un cloro. Entonces, ¿cómo nombraría? Partamos siempre, si vemos un radical que es complejo, nombremos el radical. ¿Cómo sería si no fuera un radical? ¿Cómo nombraría un benceno y un cloro?
Pongámonos en este caso. ¿Quién manda? ¿El cloro, el bromo? ¿Quién manda aquí? El bromo, creo. Sí, por orden alfabético. Entonces, técnicamente tengo en la posición 1 y en la posición 2 un cloro, 1,2. Ahora, este benceno se va a unir por otro carbono a la cadena principal. Ya, y cuando se une esta cadena principal, ese va a ser mi carbono 1, por el carbono donde se une. Entonces, como se unió por este carbono, ahora este es el carbono 1, tengo el carbono 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la mejor manera de nombrarlo en este caso? ¿Con el número más grande o con el número más pequeño? ¿Con el más pequeño? Exacto. ¿Cuál sería la ruta más pequeña? ¿Hacia acá o hacia acá? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Súper. Entonces tendríamos un 4 bromo, por decir, vamos a poner 4 bromo. Ya. Imagínense, dice 15 bromo. Y en el 3 tengo un cloro. Cloro. Y termino, como es radical, con el fenil. ¿Sí? Le hice fenil. Ah, ya caché. Y, Todo eso y, en paréntesis. y esto en paréntesis le pongo con el 3 porque estoy indicando que está uniéndose en el carbono 3 de mi cadena principal. ¿Sí? Lo del 3 me perdí. ¿Este 3? Ya. La ¿Sí? cadena, ¿Cuál era el 3? el 3 es porque nuestra cadena principal era el propanol, ¿cierto? Porque tiene el alcohol. Ah, ya. Entonces, carbono 1, 2 y carbono 3. Entonces, mi radical se está uniendo al carbono 3. ¿Sí? Ya entendí. Ya, Gracias. súper. Ya vamos a borrar esto de acá para que tengamos más espacio. Ya, entonces, todos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sigamos entonces con el... Genial, entonces sigamos con el siguiente, ya. Acá, ¿qué es lo que predomina? ¿El doble enlace o el alcohol? El Alcohol. alcohol. Muy bien, el alcohol. Entonces mi carbono 1 va a ser el alcohol. Y mi cadena principal es la más larga en este caso porque no es cíclico, es alifático. ¿Y qué tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llamará este compuesto? ¿Un pentino? Pentino. O sea, Pentino, sí, está bien, porque es un triple enlace, no un doble. ujú. Pero en este caso termina con alcohol. Será un Pentinol. pentinol, sí. Y tengo, como ya nosotros podemos ponerlo otra vez, podemos poner el 1, no podemos ponerlo, las dos maneras están correctas. Entonces, tengo un pentinol, ¿y en qué carbono está ubicado el triple enlace? Seguimos nuestro lado y vemos que en el carbono número 3. Entonces, 3 pentinol. ¿Sí? Bueno. Ya, la 4. ¿Cuál es mi cadena principal? Vamos otra vez. Esta molécula uno la mira para el lado que sea, se ven exactamente iguales. Entonces, ¿mi cadena principal cuál sería? Una con 4 carbonos, ¿no? Y uno H. Muy bien, gracias. Y usted dice esto, ¿cierto? Y ahora voy a Sí. volver a preguntar, ¿por qué no puede ser la de allá arriba? ¿Alguien? Porque el alcohol siempre tiene que ir como en el primer carbono, ¿no? Súper, muy bien. Muy bien. Entonces ya, tengo 4OH, 4C, una cadena de 4 carbonos, y en el alcohol va a estar en la primera. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo se llamaría este compuesto? Chicos. ¿Cómo se llamaría en este caso el compuesto? Chicos. 1-metil guión 1, 2, 3 but-ol. Ya. Acá está. No, esto está. No, esto está. No, en este El caso no. No puede ser el pentano. No puede ser pentano, eso está errado.
No me fijé antes de ponerlo. Profe, es que yo tenía entendido que sí se podía escoger la cadena de los 5 carbonos y que los otros carbonos al final serían, o sea, los otros alcoholes serían secundarios. ¿Sí? Y que sí, a ¿Eso mí sale en la clase? Porque generalmente uno se guía por Em, el etanol, por eso le he consultado. O sea, hay un ejemplo de un 4-penteno-hol, por ¿Ya? ejemplo, ¿Ya? donde el carbono 1 no tiene, Nos tiene el alcohol. sí, no tiene el alcohol, ahí en ese Ya. caso sería el Sí, carbono es 2. verdad, es Si verdad. el profe lo pasó de esa manera, lo vamos a dejar de esta manera entonces, ¿ya? No hay problema. No hay ningún problema. Muchas gracias. Entonces tomemos esta como la cadena principal y numeramos los alcoholes con la numerología más pequeña. 2, 3 y 4. ¿Sí? Ya, dejémoslo así para no entrar en conflicto con la prueba, porque si el profe lo pasó, él lo va a evaluar así. Vamos con la 5. Entonces aquí lo mismo. Tengo un éter que está ahí y tengo un alcohol. ¿Quién manda, el éter o el alcohol? ¿El éter? El alcohol. El éter Ah, se va a poner como radical. Entonces, en carbono 1 en este caso ponemos el alcohol y en el carbono 2 el éter. Entonces, etanol, porque son 2 carbonos, acuérdense que aquí se rompe la cadena, y tengo el metoxi, porque es un éter y está en la posición 2, ¿cierto? 2, metoxietanol. Ujú. Ya, y este creo que es el 6. ¿Cómo podemos resolver acá lo mismo? Tengo un éter, otra vez, y tengo una cadena alifática. ¿Quién manda aquí? ¿Cómo lo nombro? Y aquí está lo que estaba antes diciendo una compañera, que pueden ser nombrados por los lados. ¿Mm? ¿Cómo lo puedo nombrar? Como fenilpropil éter, ¿Ya? creo. Puede ser fenilpropiléter, puede ser etilfenilpropílico, y tenemos muchas vías. Podemos hablar por ambos lados. ¿Sí? Hay varias maneras. Ay, perdón. Me atoré. Ya. A miércoles. Ya vamos con el 7. Lo mismo, otro éter. Disculpen. Ya, ¿cómo nombro esto? Chicos. Lo mismo que hicimos anteriormente, ¿cierto? Divido por dónde está el éter. ¿Y quién sería mi cadena principal aquí? ¿En dónde está el benceno? ¿Ya? ¿Cómo se llamaría? Em, Etoxi, y ahí no sabía cómo se llama. Ah, También podemos llamarlo, técnicamente lo éter en realidad podemos llamarlo por el lado que sea más simple para cada uno. ¿Ya? Entonces podríamos haber llamado por P-bromo, benciléter, benciletiléter, o podríamos dicho éter, P-bromo, benciletiléter. Ya, esto es mucho más complejo. Lo éter es una materia muy, muy compleja de nombrar. Así que si no lo evalúan, es mejor todavía. Acá el 9, ya lo vimos este compuesto, pero es el éter 12 coronas 4, ¿sí? Acá el corona 4 significa que forma una corona y 4, ¿qué significará? Que hay 4 oxígenos entre medio. Y el 12, ¿qué será? Profe, ahí el 9 era con un oxígeno más, Había con uno, un éter más. entonces Sí. hay que poner, el profe llegó y lo puso así. Ya, lo incorporamos con un oxígeno más. Entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Dónde está? Déjeme verlo al tiro en la guía para verlo al tiro. Espera, para usar ese mismo, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Dame un segundito y lo vemos al tiro. Esta es la página 128, ¿cierto? O 129. Ya.
Entonces aquí, ¿cómo podríamos nombrar este compuesto? Tengo 5 oxígenos. Y ahí lleva una pillería, va con el... va igual con forma de corona. ¿Cómo nombro esto? Éter 15, corona 5. Sí, exacto. ¿A qué hace referencia ese 15? Solamente para recordar. A las líneas. Exacto. Así me lo aprendí yo. Muy bien. Es la mejor manera de aprendérselo. Así que está bien. Entonces eso, éter 15, corona 5, ¿ya? Está muy bien. Ya, volvamos entonces al resto de los ejercicios. Entonces, muy bien, aquí me equivoqué yo al ponerlo, así que no hay problema. El 10. ¿Cómo se llamaría este compuesto? De nuevo, ¿quién predomina aquí? ¿La amina o el etanol? ¿La amina o no? No El sé. alcohol. El alcohol. Entonces aquí ponemos un p-aminofenol. Entonces, otra vez, el benceno con el alcohol, un fenol, y en la posición 4, por eso el P, están enfrentados, está la amina. ¿Sí? Podríamos haber escrito también de la otra manera, hidroxibenceno, pero en este caso está bien decir un fenol, si es un fenol. El 11, ¿quién predomina? Otra vez, el alcohol, o ¿qué grupo sería este? Un aldehído, ¿cierto? ¿El aldehído? Muy bien. Aquí ya el alcohol ya no predomina. El aldehído es el que predomina. Entonces, puedo poner 3-hidroxibenzaldehído o M-hidroxibenzaldehído. Otra vez el M con nomenclatura, esto es UPAC, así que no hay problema. Y el 13, este lo hemos visto varias veces, ¿cómo se llamaría? Un metanotiol, el grupo tiol, ¿cierto? Ya. De manera extra, tengo estos 3 compuestos. ¿Cómo los nombro? ¿Cómo puedo nombrar esto? ¿Qué es lo que está cambiando realmente? ¿Mm? ¿Chicos? ¿Cómo podría nombrar esto? Son 3 bencenos que tienen un sustituyente cada uno, pero los 3 sustituyentes son distintos. ¿Qué tengo acá arriba? En este primer caso. Un ácido carboxílico. Muy bien. ¿Y cómo puedo nombrarlo cuando está con un benceno? No sé si estará bien, pero ácido fenílico. No sé. En este caso es ácido. benzoico. Ah, ya. Benzoico. Acuérdense el fenol. El fenol estamos asociados con alcohol, y fenil es cuando está el benceno como radical. Pero en este caso, como bien dije, está el ácido el que predomina. Pero ya se menciona como benzoico, ¿sí? Acá tengo un grupo aldehído, ¿cierto? ¿Y cómo lo puedo nombrar con el fenol? ¿Mm? ¿Benzaldehído era o no? Benzaldehído, muy bien. Y el último. Profe, ahí no puede ser solamente benzanal, como... No, es más que benzanal, no, es benzaldehído. Tengo que mencionarlo de esta manera porque es el benceno. ¿Sí? Benceno con un aldehído. Ujú. Y este de acá, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo lo podríamos llamar? Tengo un alcohol ahí, ¿cierto? ¿Cómo se llamará este compuesto? Lo vimos antes. ¿Fenilmetanol? Puede ser alcohol bencílico o fenilmetanol. Muy bien. Son de varias maneras. Este es el nombre como más común que uno puede... Ay, se me fue el puntero. Este es el nombre más común que todos lo conocen como alcohol bencílico. Pero en realidad, por UPAC sería fenilmetanol. Muy bien. Ya. Hasta ahí, todo claro, ¿cierto? Porque ahora vamos a meternos al tema de reacciones. Sí, profe. Súper, ya dice. Veamos el tema de las reacciones químicas, que dice: completa las siguientes ecuaciones, que a continuación se indican, y señala el tipo de reacción producida en cada uno. Entonces, primero en la guía le salía isobutanol más ácido benzoico. Ahí vamos a recordar, ácido benzoico. ¿Sí?
y me va a generar en un medio ácido. ¿Qué tipo de reacción es esto? Que tengo un grupo, un alcohol con un ácido. ¿Qué generalmente me tiene que dar frente a un medio ácido? ¿Qué tipo de compuesto este es un? ¿Éster? Un éster, muy bien. Entonces, solamente para recordar la estructura, el isobutanol, acuérdense aquí la nomenclatura iso, ¿a qué hace referencia? ¿Qué significa isobutanol? ¿Qué? ¿Mm? ¿Chicos? ¿Está unido al carbono del centro? Claro, que en el carbono del centro están los dos metil, ¿sí? Y es butanol porque estamos con el alcohol. Y el ácido benzoico, ya lo habíamos visto, en medio ácido me genera este compuesto que es un éster. ¿Cuál es la diferencia entre un éster y un éter? Está ahí en la estructura, pero no importa, solo para recordar. La persona que dijo que generaba un éster. ¿Cuál es la diferencia entre un éter y un éster? Que se sustituye el hidrógeno del hidroxílico del ácido carboxílico por un radical, Exacto, por una cadena carbonada. exacto, muy bien. Y esta reacción, como bien dijo su compañera, forma un éster, por ende se llamará esterificación. ¿Sí? Ya. ¿Todos claros con esto? Estas son reacciones que tienen que acordarse. No vamos a indagar en el mecanismo de esta reacción, pero hay que acordarse lo que genera. Entonces, un alcohol con un ácido carboxílico me genera un éster. ¿Sí? Ya. Vamos con la B. Dice 2-butanol más un metal con temperatura 300 grados Celsius, que me va a generar, bueno, aquí yo puse la respuesta, pero que me genera siempre una ¿Cetona? acetona. Exacto. Entonces, el 2-butanol, acá en este caso se dice 2-butanol, claro, como dijo bien su compañera, estamos con butano porque tiene 4 y está el alcohol en el segundo carbono. Así que tuvo bien la acotación que hizo antes su compañera en relación al pentatriol. Y enfrente de un metal pesado con alcohol me va a generar una cetona. ¿Qué significa acá? Que simplemente bueno, se van estos dos hidrógenos, estoy explicándolo súper sin mecanismo, por eso sacamos estos dos hidrógenos y lo transformo en un doble enlace. No es la manera más química de decirlo, pero no quiero meterme en el mecanismo de reacción. Y eso es una reacción de oxidación, ¿sí? Oxido este carbono, saco esos hidrógenos y genero un doble enlace. ¿Todos claros? ¿Chicos? Sí, profe. Súper. La 2 dice, represente mediante ecuaciones la síntesis del 2-metilpropeno por deshidratación del alcohol respectivo. Ya esto un poco más me dan el producto y yo tengo que llegar al inicio de mi reacción. Entonces, primero que todo, ¿cuál es el 2-metilpropeno? ¿Cuál es la cadena principal de este compuesto? Lo remarqué recién, pero ¿qué es un propeno, ¿cierto? Y dice 2-metil. ¿Cómo sería este compuesto, chicos? 3 carbonos en la cadena principal con un doble enlace. ¿En dónde está el doble enlace? ¿En el Y primero, después en el segundo, segundo tercero? carbono en el primero. Muy bien. ¿Y ahí? Con el Después, segundo. en el Y en el primero. segundo carbono está el metil. Muy bien, súper. Entonces, como bien dijo su compañera, tengo el 2-metilpropeno. Aquí simplifiqué simplemente. Pero aquí lo que más me importa es esto, que está aquí el doble enlace. Entonces, 1, 2 y el 3, ¿sí? 2-metilpropeno. Se enfrenta a una reacción de deshidratación del alcohol respectivo. Estas reacciones, cuando hablan de deshidratación, siempre es en un medio ácido, generalmente es con ácido sulfúrico, que es lo que ácido sulfúrico concentrado, y con temperatura. ¿Cómo es deshidratación? ¿A qué compuesto? Y tengo que llegar a un alcohol.
¿Cómo se llamará? ¿Dónde estará ubicado el alcohol? ¿Cómo yo llego de este compuesto al reactivo? ¿Desde dónde habrá salido este compuesto? ¿A alguien se le ocurre? Chicos, ¿dónde estará ese alcohol? Porque dice por deshidratación del alcohol respectivo. ¿Dónde pongo el alcohol? ¿En el carbono que no tiene hidrógeno? Exacto. Muy bien. O técnicamente, en realidad, en el... esto está... Ah, sí, está bien. Entonces, técnicamente lo que ocurre es que este doble enlace era mi alcohol. Ujú. Ujú, ¿Sí? sí. Entonces, todos tienen que quedar claros en que cuando tengo un alcohol, lo enfrento a concentraciones ácidas, que en este caso un ácido sulfúrico con calor, ese alcohol se va a transformar, ya, insisto, ignoren mis palabras no técnicas, va a generar un doble enlace, ¿sí? Y se deshidrata la molécula, por eso es deshidratación, porque elimina agua. Acá yo no puse como parte final que hay agua, pero elimina agua. Ujú. ¿Sí? ¿Todos claros con Sí, este, profe. chicos? Genial. Entonces, vamos con esto, este también. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos la reactividad y cómo aumenta o baja la reactividad? Ya, aquí es típica pregunta el tema de la acidez asociada a los fenoles. Ya que el fenol, acuérdense, el fenol, ahí está el dibujo para que solamente se acuerden, es un benceno con el alcohol. El fenol ya de por sí es ácido. Y si yo le agrego sustituyentes, varía su acidez. ¿Sí? Y aquí en este caso me dan tres ejemplos. Tengo el fenol, un aminofenol, un p-aminofenol, es decir, con un grupo amina, y un p-nitrofenol, con un grupo nitro. ¿Cómo yo sé cuál es más ácido? ¿Cómo yo puedo saber su acidez? Sin medir con un indicador, sin nada experimental. ¿Cómo yo lo sé? ¿En qué influirá medir estos compuestos que le acabo de agregar al fenol? Chicos, ¿en qué influye? ¿Me genera algo en el compuesto? ¿Más electrones, menos electrones? ¿Qué pasa con estos fenoles? ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿no? ¿Nadie? ¿Profe? ¿Mm? Es que yo ni siquiera he visto las clases, estoy como participando nomás. No, sí está bien, me gusta, Me dígame. conecté a participar con lo que sabía del colegio. Muy bien. Y el tema de la acidez no se puede ver como por la cantidad de hidrógenos que pueden ser como sustituidos como en un medio ácido. Ya, eso es una manera. Y la otra manera, ¿no le sonará ahí el término resonancia? ¿No? Sí, Ahí está. pero La respuesta más correcta es con la resonancia. Acuérdense lo que vimos ayer, al menos. Se vieron que habían estructuras que son dadoras de electrones y otras que son atractoras de electrones. ¿Cómo yo podría ver en este caso la acidez? Con eso mismo, con aumento o baja de estructuras resonantes. ¿Alguien vio las clases? Una persona, no necesito mucho. Una que la haya revisado. Sí, yo las vi, profe. Ya, ¿y cómo se asocian estas estructuras resonantes a la acidez del fenol? Es que no O mencionaba como la resonancia, sino como que mencionaba más que al tener como el OH, como que el enlace va a ser más fuerte, por lo tanto como que como que se va a liberar, hay menor capacidad de como ceder como protones. ¿Ya? Entonces por eso ¿Y era qué pasa? como ¿Pero qué menos pasa si ácido. yo le incorporo este amino o le incorporo este nitro? ¿Va a poder soltarlo más rápido ese H o no? Em,
Sé que tenía que ver con activadores y desactivadores, ¿o no? Sí, Sí, y los activadores y desactivadores están asociados a electrones que resuenen. sí. Vuelvo al mismo concepto. Entonces, estoy tratando de recordarle, simplemente hacerles memoria a sus conceptos. Entonces, Ujú. ya, aquí yo me voy a adelantar un poquito. En este caso, tengo un grupo amino. Este amino, de por sí, este amino es menos ácido, es el más básico. El grupo amino es mucho más básico y genera, ¿qué compuesto es? ¿Será un atractor o un dador? ¿Se acuerdan? ¿Atraía o daba electrones? Aporta electrones. Aporta electrones, ya. Entonces, en este caso, el amino va a aportar electrones. Y si aporta electrones, ¿genera más estructura resonante o menos resonante? ¿Mm? ¿Se acuerdan de ayer? ¿Había más resonancia o menos cuando era uno que daba electrones? ¿Había más reactividad o no? Sí, más reactividad. Exacto. En este caso, para los fenoles, cuando tengo este amino, aumento las estructuras resonantes y hay más reactividad. Y eso se asocia a un compuesto más básico. El fenol tiene su misma cantidad de resonante, que es menor a estructura resonante, y en cambio el nitro atrae electrones. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando atraíamos electrones? Bajaba la estructura resonante, me dejaba la carga más fija. Y en este caso, y aquí yo lo estoy mostrando simplemente, tengo que el nitrofenol es el más ácido, menos, ¿cierto? Sí, lo estoy mirando al revés, siempre lo digo al revés. Perdón. ¿Cuál sería aquí el que tiene? Claro, ahí está. ¿Cuál es el menos ácido? Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Quién aumenta su acidez? El más ácido es el nitrofenol. Y aquí les puse las escalas de pKa. ¿Quién es el más ácido? ¿Cómo calculábamos la acidez? ¿Se acuerdan? Esto es ya materia del inicio. Si ustedes agarran su calculadora, ¿cómo calculo la acidez de estos compuestos? Chicos, ¿alguno? ¿Cómo se calculaba el pH? ¿Nadie se acuerda? Si yo tenía el pKa, ¿yo puedo llegar al pH? ¿Qué significa el pKa? Estoy recordando conceptos de inicio de semestre. El pK era el menos logaritmo de la constante de acidez. Ya. Entonces, si yo tengo un pKa de 10 versus un pKa de 7.2, ¿quién es más ácido? El más ácido sería el del 10. ¿O no? ¿No? Con la calculadora. No sé. ¿Alguno se acuerda? El más bajo sería más ácido. El más bajo sería más ácido. ¿Por qué? No sé, No me acuerdo. estoy refrescando materia. Esto creo que hay una parte que entra en su certamen todo asociado a amortiguadores, por ahí acidez. ¿No? Está bien lo que dijeron anteriormente. El pKa está asociado a la constante de acidez, ¿cierto? ¿Cuándo un ácido era más ácido? ¿Qué constante de acidez tenía? ¿Alta, baja, pequeña? ¿Cuándo era un ácido fuerte? Baja. Baja, ya. Y si yo tengo un pKa alto, ¿está asociado a una constante de acidez baja o alta? Baja. Ya, entonces, ¿quién sería más ácido en este caso si yo veo solo los pKa? El trinitrofenol. Ya, eso. ¿Están todos de acuerdo o no? Chicos, ¿Eso significa que el fenol también es el más básico de los que aparecen ahí? sí, pero es ácido. Ah, No ya. lo llamemos básico, sigue siendo ácido. Ya.
¿Ya? Entonces aquí, cuando teníamos esto de acá, tengo los grupos amino. Entonces, ¿quién era el que era más ácido? ¿Tenemos claro? ¿Quién es el menos ácido? ¿Hacia dónde crece la acidez? Hacia allá, ¿cierto? ¿O no? Chicos, Sí, profe, ¿seguro? hacia ese lado. Hacia ese lado, ya. Ay, ya no me haga dudar. po. No, sí, está bien, ya. Yo les digo, les pregunto, porque igual a veces me erro en varias cosas, entonces prefiero ir consultando. Eso era el seminario de hoy en realidad. No era muy largo, no era muy extenso, entonces nos demorábamos poquito. ¿Hay alguna duda al respecto? Ay, vamos a hacer uno que querían hacer. ¿Cuál era? ¿La persona? Creo que era el 8 del 1, creo. El 8 O creo era que el es que, el 7. Era el o el 7. 7, El eso, 7, porque es el éter, es un verdad, éter P-nitrobencil N-propílico. ese mismo. Ese mismo, sí, ese está complejo. Ya, lo mismo, otra vez, los éteres son los más complejos que tenemos. Déjame para compartir la pantalla al tiro. No estoy compartiendo, ¿cierto? No. Para que lo dibujemos. Entonces, vamos a ir a la par otra vez, ¿ya? Déjenme aquí, ¿dónde está? Voy a incorporar una diapo y vamos a pegarle el nombre. Entonces, Zoom. ¿Dónde está Zoom? Vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Y vamos a poner el lapicito. Primero que todo, ¿cuál es mi cadena principal? Bueno, estamos claros que es con un éter, es un éter. Hay un éter ahí entre medio, entonces tengo dos lados unidos a un oxígeno. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Podemos identificar ambos lados, ¿o no? Chicos, Sí. ya. Identifiquemos el más simple que yo lo estoy viendo acá, el P-nitrobencil. ¿Qué es eso? Un benceno con Ya. un nitro a un lado Y y al lado opuesto vendría como el otro palito. el otro palito. ¿Están todos de acuerdo? ¿O no? ¿Así? Como para unirlo con el Con- oxígeno del éter. Ya. Y entonces usted dice que aquí va el oxígeno. ¿Sí? Ujú. Ya. ¿Y qué iría al otro lado? El N-propílico. ¿Qué será eso? Un propil, Ya. ¿Y qué es un propil? CH2, CH2, CH3. CH2. Piensen que un CH3. ¿Estará correcto esto? ¿Todos de acuerdo? No estoy diciendo que esté malo. No, antes de. No se pongan, solamente para que estén seguros de lo que están diciendo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Entonces aquí no era tan complejo, ¿o no? Lo que, consejo para los éter, siempre. Este es un consejo, por favor, no lo olviden. Consejo para cualquier éter. Identifiquen sus lados, identifiquen su lado más simple. En este caso, para mí, personal, yo dije, el nitrobencil, ya, acordémonos cuál es el nitrobencil. Propílico, ya, ok, ¿cuál es el propílico? Y están unidos, como bien dijo su compañero, con el palito del oxígeno y uno al otro compuesto. ¿Sí? profe, ¿Mm? y ese N es como para indicar que está unido Sí. como al carbono 1 de Sí, a mí del sí, propílico, sí. A mí me da conflicto igual este N, pero sí, es como para indicar que está en carbono 1. Podría haber sido ya. un 1 propílico, sí, sí. Ujú, Porque ya. podría haber estado unido en cualquier otra parte, ¿cierto? Pero si Ujú, lo hubiera, no, ahí está. Si lo hubiera unido aquí, eso ya no sería propílico, habría sido isopropílico. Y si lo hubiera unido ya. del otro lado, era exactamente lo mismo, ¿sí? Ujú. Ya. Ahora sí, ¿todos claro? ¿Hay otro más que quieran hacer? Aprovechando. O parece que o están todos hechos ya. Voy a revisar. Aprovechando la instancia. Creo que falta el 12 de los del 2. ¿Quieren verlo al tiro? Aprovechemos. El de los del 2 del 1. Déjame revisar al tiro. De la estructura al
al nombre. De la estructura el nombre, ya. Así también está, el 12 también faltó, pero veamos el de la estructura el nombre. A ver, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 faltaba, del TS, 8, 9, 10, 11 y el 12. El 8 y el 12. Ya. Voy a compartir, no sé si estoy compartiendo, ¿qué estoy compartiendo? Solo el PowerPoint. Ya, entonces acá estoy en la guía ahora, ¿ya? Entonces veamos el 8. El 8 no lo hice, pasé al tiro el 9. Este otra vez, otro éter. ¿Cómo será este? Otra vez, identifiquemos ambos lados. Tengo en ambos lados lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí, ¿cómo lo puedo nombrar? Si tengo en ambos lados lo mismo. Éter dietílico. Puede ser etílico. Hay otras maneras de nombrarlo. Dietil éter. Dietiléter también. Muy bien. Súper. Hay muchas maneras. Este era el más simple. Éter dietílico, dietiléter. También. Y el otro, el que no habíamos hecho, era el 12. Ya. ¿Qué tengo acá en el 12? Tengo acá, ¿qué lado es este? Tengo unido un azufre. ¿A qué corresponderá este azufre? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Mm? ¿Un éster? ¿Un éster? No sé. ¿Qué es un éster? Un tiol. Un tiol, exacto. Cuando vean ese, siempre piensen en un tiol. Pero en este caso, Ah, este ya. tiol, en vez de estar unido a un hidrógeno, ¿qué tiene unido? Un metano. Ya. Esto no sé tampoco si les va a llegar a entrar directamente en la prueba, pero ¿cómo puedo nombrar este compuesto si mi tiol está sustituido? Tiene un metano unido por el otro lado. No sé si aparecía eso en clase. ¿Mm? Chicos. Identificamos el tiol. Y tengo acá mi cadena más Profe, larga. y eso no se puede nombrar igual como el... ¿Como él? No escuché. Ah, no, que le quería preguntar si es que... Ay, ¿se escucha? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Es que le quería preguntar si es que se podía nombrar igual que los éter, como cadena, cadena... tiol. Puede nombrarlo así, pero también hay otras maneras de... no está incorrecto. Se puede nombrar como tiol, tiol, tiol. Mira, sí, incluso acá, ya para no seguir... no está ni siquiera la respuesta de esto. No, no hay que ver, pues estoy... Sorry, está acá abajo. Este se puede nombrar de esa manera, tiol, tiol, puede ser, pero en este caso, como puede ser, es más claro, ¿por qué le pusieron tío éter? Etil, metil, tío éter. Claro, ahí está cuando usted menciona que puede nombrarse con las dos cadenas, porque pusieron el etil, metil, que puede estar un etil a un lado, el metil al otro, y le ponen como tío éter porque el azufre está reemplazando el oxígeno. En vez de un éter, este es un tío éter. Ujú. ¿Sí? Ahí está como usted está planteándolo de la manera de, Ya. con el S al medio. Ese ejercicio, el 2 al menos, yo dudo y lo recontradudo que apareciera en una prueba. Este sí, que es un grupo tiol, identificar el grupo tiol. Pero esto de acá es mucho más avanzado, más complejo, entonces quedaría así, ¿sí? ¿Alguna duda? Ahí vimos todo. ¿Sí? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo se identifica el orden de importancia de los grupos funcionales? Eso es solamente, lamentablemente, memoria. ¿Memoria? Memoria. No. Y está en la clase. Está en las clases. Yo lo que me acuerdo que cuando al menos yo estudiaba orgánica, me hacía una tablita
y ponía los órdenes, ponía todos los nombres de los grupos funcionales y cuáles eran como los órdenes de prioridad para nombrarlos. Ya, Pero buena eso idea. es pura memoria, lo lamento. Pucha. Lo lamento, de verdad. Eso, y esa es como la parte memoriones. ¿Sí? Así que eso, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Y profe, ¿nos Ujú. podría mandar el PowerPoint que hizo? Porque Sí, está se los voy bueno. a mandar. Se los voy a mandar. Ya, Lo gracias, hice yo, así que no hay problema, se los puedo mandar. gracias. Ya. Traté de ponerle cariño al PowerPoint. No sé, soy pésimo haciendo PowerPoint, pero está con un poquito de cariño. Le quedó bastante bueno. Está muy bonito. Para primera vez, yo creo que sí. Un Gracias. 7.